Hechos y razones. Usted, que ya conoce los acontecimientos, quiere saber el por qué. Pues si la historia sin principios es mero relato, los principios sin historia son estériles. Hechos y razones. Reflexiones sobre la realidad actual desde una mirada filosófica de Mario Ramos Reyes. Hechos y razones. Buenas tardes, queridos amigos. Es una alegría de nuevo estar con todos ustedes para reflexionar sobre un punto muy breve, una pequeña cápsula sobre lo que es la filosofía y que realmente me preocupa, sobre todo cuando uno recibe los ecos y los rumores y las ideas que mucha gente tiene de la filosofía. No solamente aquellos, yo que digo, prejuicios antiquísimos de que la filosofía no sirve para nada, la filosofía es algo inútil o solamente la ejercen o la practican aquellos que tienen solucionado su problema económico. Ojalá eso fuera cierto. Pero yo creo que nada de eso, no solamente nada de eso es verdad, o muy poco, sino que la idea fundamentalmente que en esta época de eclosión, de explosión de las ciencias, y sobre todo de tecnología, es una época en donde la democracia está a merced de los algoritmos, de la tecnocracia. Queda muy poco espacio para un discernimiento, para una ética, para una reflexión crítica de la realidad. Pero de cualquier manera dejemos de lado eso y simplemente ver un poco cuáles son esas visiones, yo creo, un poco distorsionadas de la filosofía. Se podría decir de inicio algo muy clásico. La filosofía es fundamentalmente algo olvidada. Es olvidada por una serie de razones de orden práctico, que tiene mucho que ver con lo que anterior había dicho, de la utilidad en sentido monetario de la filosofía. Pero al mismo tiempo hay una especie de secreta admiración a la filosofía, incluso de cierto temor a la filosofía, o de que algo uno pierde al no saber filosofía, o que la filosofía tiene algún secreto que a lo mejor, qué sé yo, el biólogo, el hombre de derecho, el político no lo tienen, y que como esa es una suerte, y ahí viene un poco la expresión piedra filosofal que tiene el filósofo. Y quizás se eche de menos conocer ciertos principios que le hagan a uno comprender mejor la ciencia a la cual uno está cultivando. Todo eso yo creo que le da cierto un prestigio interesante a la filosofía, pero de cualquier manera siempre la filosofía es prescindible. Lo primero que se corta en cualquier tipo de estudio de currículum es, o por lo menos si no son las humanidades, es la filosofía. Eh, y la argumentación yo creo más común es, bueno, la filosofía no tiene nada que ver con nuestras vidas. Eh, si sirve de algo, dicen algunos, o yo creo que esta también es una idea muy extendida, es que hace más cultos, entre comillas, las personas. Porque los filósofos son aquellos que leen. Leen libros que ya nadie los ojea. Por lo tanto, filósofos repiten cosas, filósofos tienen una buena memoria, filósofos están en un mundo que ya no existe. ¿Y quiénes son ellos, los filósofos? Bueno, los profesores de filosofía. Y esos profesores de filosofía viven de qué? Viven de sus clases. Entonces la filosofía se asocia, bueno, es lo que hace un grupo de personas muy pequeño enseñando
y nada más. Es decir, es un poco algo, como dije anteriormente, prescindible. Pero yo creo que si uno comienza a pensar más seriamente, la filosofía es como, no es eso, aunque es cierto que existe un grupo de personas que por su llamado, su vocación, se dedican a enseñar filosofía. Pero la filosofía en el fondo, yo creo que, y en ese sentido tienen razón aquellos que ven algo que se echa de menos. La filosofía es como una gran ventana que sirve para mirar la realidad que está ahí, que nos provoca, nos encienda nuestra curiosidad y que a veces el hombre, la persona común, eh, pierde de vista, y pierde de vista por una serie de circunstancias, ¿verdad? De entretenimiento, de trabajo, una serie de circunstancias eh, de la vida. Pero en esa ventana, digamos, el que es consciente de que hay que pensar realmente sobre la realidad, porque la realidad está enfrente de uno. Eh, Uno se tiene de que dar cuenta de una cosa, de que para entender esa realidad uno tiene que saber algo. Es decir, hay una precomprensión que requiere mirar la realidad. Una precomprensión que nos viene de proceso educativo nuestro, formas en que se van adhiriendo a nosotros ciertas creencias. Es decir, hay una visión de la realidad que va creciendo porque no somos nosotros seres abstractos, hacemos en una familia, en una cultura y vamos elaborando. Ahora, el filósofo es aquel que no solamente mira esa realidad con lo que va recibiendo pasivamente, sino comienza a flexionar sobre lo que está recibiendo. Y entonces, por ejemplo, y yo les digo a mis alumnos de lógica muchas veces, lógica no es solamente pensar lo que está ahí afuera o cómo se razona, sino es más bien cómo se debe razonar. Es decir, hay una serie de principios que es respetar y que suponen el razonar bien. Quizás no sean numerosos principios, pero hay principios. Es lo mismo que cuando uno puede dedicarse a enseñar filosofía moral. La moral no es lo que uno hace, sino fundamentalmente lo que uno debe hacer. Y para ese deber ser, digamos, se necesita conocer ciertos principios. Es decir, hay fundamentalmente un presupuesto, un supuesto previo, una reflexión sobre esa, que nos va a ayudar a pensar esa realidad. Y con esto yo creo llegar a un punto, un punto que es importante que recuperemos, sobre todo con aquella objeción, a veces yo diría hasta prejuicio, que dice la filosofía se puede prescindir porque no tiene nada que ver con la vida humana. Yo creo que es precisamente lo contrario. Lo contrario porque la racionalidad que es propia nuestra de los seres humanos tiene que lidiar con lo que nosotros somos, nuestra existencia finita, nuestra existencia que busca, que busca el amor, que busca la justicia, que quiere ser libre. Y el reflexionar con esa forma de cómo se debe pensar críticamente sobre eso, bueno, eso es filosofía. Filosofía es razón y vida. La filosofía no es una abstracción sobre la vida, sino es una reflexión sobre la vida. Yo creo que eso es fundamental y eso me hace acordar mucho a, a filósofos como Ortega, incluso Unamuno, pero dentro de una racionalidad sin llegar un poco a una suerte de mero emocionalismo. Entonces la filosofía nos relaciona no un sujeto que quiere conocer una realidad que está ahí enfrente, sino son como
sujetos, individuos que nos relacionamos y que en ese discurso intersubjetivo vamos poco a poco descubriendo lo que son las cosas. Los seres humanos no nos reducimos solamente a una cuestión meramente cuantitativa, aunque eso es precisamente lo que la cultura de hoy está exaltando, sino es una cuestión también de orden cualitativo. Nosotros tratamos de que se produzca menos escasez, bienes, bienes materiales, pero también el ser humano tiene que vivir de valores, de la libertad, de la justicia, de la verdad, de la belleza. Es decir, eso supone una reflexión que nos va más allá de lo meramente inerte, de lo meramente material, y eso es la vida en su plenitud. Por lo tanto, yo creo que ese olvido, esa prescindencia que se hace de la filosofía, o ese prejuicio que dice que la filosofía es un saber meramente abstracto que nada tiene que ver con la vida, yo creo que no tiene asidero en la realidad. El ser humano es evidentemente racional y es intelectual, pero también es un hombre, es un ser humano vital, hay una vida humana. Y en eso yo creo que consiste. La filosofía no está separada de la vida. El ser con los otros en el mundo a través de un cuerpo. Yo creo que es fundamental. Ser con los otros en el mundo a través de un cuerpo. A uno parece una cuestión meramente abstracta, es una cuestión muy concreta. Mi propio ser, con nombre y apellido, porque soy una persona, por eso tengo un nombre que me distingue de otros. Yo me encuentro con otros seres humanos con nombre y apellido y nos relacionamos con ¿qué? Con nuestro cuerpo. Podemos oír con nuestros sentidos, nos oímos. Y con eso vamos construyendo algo que nos hace mejor persona, con mayor plenitud. Y eso se logra fundamentalmente de manera progresiva. Por eso la filosofía fundamentalmente es también una peregrinación que en última instancia, en ese discurso que hablamos y tratamos de encontrar la verdad de las cosas, al final la realidad comienza a invitarnos a una conclusión. Esa conclusión puede ser provisional o puede ser más perenne o puede ser definitiva, pero en última instancia es una conversación donde cada sujeto, cada individuo, cada persona mejor pone lo suyo. Bueno, con eso yo creo que termino esta pequeña reflexión sobre lo que yo creo es la necesidad de la filosofía para entender los grandes temas de nuestro tiempo, sea el tema político de la democracia, sea el tema de la tecnología, sea el tema de digamos, explosión de la necesidad de bienes materiales, etcétera. Pero en última instancia requiere alguien que reflexione sobre la realidad de los otros, sobre sí mismo y sobre esas mismas realidades, que en última instancia son meros medios y donde la persona humana es fundamentalmente el fin, yo creo, de toda la realidad. Gracias y nos vemos oportunamente.